Eso, Miki. Michelito. También, hermano, ya también, ya. Buenas noches, bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bueno, vamos a comenzar, creo yo. Es buena hora. Amén. Ok, vamos a orar, hermanos. Ayúdenme a orar. Padre, gracias. Te Sí, damos Señor. en esta Gracias, Señor. preciosa Padre. noche que Oh, Espíritu. tenemos el Oh, que tú deseo nos de has dado. aprender. Señor, pedimos que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, Amén. dándonos sabiduría, Sí, Señor. dándonos inteligencia. Padre, queremos honrarte y pedimos perdón por toda maldad, por todo pecado, y ayúdanos en esta noche, Sí, Padre, a Señor. cada uno. Gracias te doy por mis hermanos y su familia En este momento, y la Señor. familia de todos nosotros, Padre. Te damos gracias y Gracias. ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, antes de ponerles allí el material en el PowerPoint, quisiera saber si al repasar los videos o el material hay algo que quieran agregar, hay alguna pregunta. Si no, pues le metemos, pero si alguien quiere tener una participación antes de ver el material, pues este es el tiempo. Quita el mute del micrófono y habla. ¿No hay nadie? Ok, vamos al material entonces. Entonces, hermanos, esta es la clase número 3 y vamos a ver tipos de sermones. Entonces dice, quise escribir esto, técnicas para combatir el miedo escénico. Casi a la mayoría de nosotros en un porcentaje muy alto, ahí dice que el 75% nos da nervio. Quiero decirles que llevo ya más de 30 años de predicar la palabra y sigo aprendiendo y la verdad es que me da un nervio tremendo y para mí es porque es una responsabilidad muy grande porque es la palabra del Señor, ¿verdad? Si otros dicen, a mí no me da nervio, yo puedo, bueno, gloria a Dios. Yo me alegro que después de 30 años todavía me tiemblan las piernas. Entonces le pido al Espíritu Santo que me ayude y aquí hay algunas cosas que nos pueden ayudar en un momento. Y dice el miedo a hablar en público o glosofobia, así se le llama al miedo de hablar en público, afecta aproximadamente al 75% de la población. Este temor puede manifestarse como palpitaciones, sudoración excesiva, temblores e incluso pensamientos negativos, intrusivos. Sin embargo, con las técnicas adecuadas es posible transformar este miedo en energía positiva que potencia tu presentación. La verdad es que digamos, en mi caso, yo siempre le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ayude. Y aquí habla de la respiración. A veces tal vez no la hago exacto como dice allí, pero en el momento que ya voy a predicar, pues hago un poquito de respiración siguiendo, pidiéndole al Espíritu Santo que Él me ayude. La verdad es que, hermanos, yo no quería ser pastor y cuando Dios me estaba llamando, hay diferentes maneras de que uno siente el llamado de Dios. A veces hay líderes que te dicen, y aquí no estamos estudiando para ser pastor, porque el pastor es un llamado de Dios. Aquí estamos estudiando para saber
cómo predicar y si te toca en la calle, si te toca en una célula, pero usted no esté pensando de que aquí estamos porque aquí van a ser pastores. No, no es esa la idea. El pastorado es un llamado. Entonces, en realidad, cuando Dios me llamaba y a través de líderes me decían, y Dios hablaba a mí personalmente a través de un canto, a través de un sermón, y yo como que me le andaba corriendo. Pero un día le dije, bueno, hay mejores que yo hablando y predicando, pero si quieres que sea yo te pido que me ayudes, Espíritu Santo, no, porque si no me voy a desmayar. Así es que yo creo que ese trato que hice con el Señor es el que está hasta ahora. Siempre le pido, siempre tengo nervios y el Señor me ayuda. Respiración y relajación. La respiración controlada es quizás la herramienta más poderosa para regular tu sistema nervioso antes y durante una presentación. Esto se está hablando a nivel científico, ¿verdad? A mí me ayuda el respirar y la verdad es que, como les dije ya, no ando en mente los minutos que dice ahí o los segundos, perdón. Pero esto hablan, ¿verdad? La técnica de respirar 4, 7, 8, inhalar durante 4 segundos, mantener durante 7 y sacarlo durante 8. Científicamente activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo inmediatamente los niveles de ansiedad. Entonces les digo, en mi caso, que no lo hago exactamente como está allí los segundos, pero sí lo hago. O sea, cuando voy y siento aquel nervio, a medida se va acercando la hora, hermano, estoy pidiéndole al Espíritu Santo y respiro. Y entonces respiro, mantengo un poco y exhalo. Aunque como les digo, ese tiempo que sale allí, no le pongo mente, sino que yo lo hago, ¿verdad? Ayuda un poco esa respiración. Ahora, si alguien dice, bueno, a mí no me interesa, está bien, pero esto es parte de lo que hablan, de lo que nos enseñan a la hora de hablar en público, ¿verdad? Esto también lo enseñan pues a nivel de alguien que habla secularmente. El lenguaje corporal, la comunicación no verbal constituye aproximadamente el 55% del impacto total de tu mensaje según estudios clásicos. O sea, en realidad uno, hermano, habla más con el cuerpo que con las palabras. El 55% habla más. Entonces dice, tu cuerpo habla incluso antes de que pronuncies la primera palabra, estableciendo inmediatamente tu nivel de confianza, credibilidad y autoridad ante la audiencia. Entonces aquí nos dicen la postura. Mantén una postura erguida pero natural, con los hombros relajados y la espalda recta. Distribuye el peso equitativamente entre ambos pies, separados aproximadamente el ancho de los hombros, para proyectar estabilidad y confianza. Evita posturas cerradas como cruzar los brazos o esconder las manos en los bolsillos, ya que transmiten inseguridad o defensividad. Entonces uno debe de ponerse, en otras palabras, natural, ¿verdad? A no ir así todo cabizbajo, como que vamos con miedo. Tampoco ir con el pecho levantado, ¿verdad? Como que somos los mejores predicadores. Pero nos hablan pues de una postura natural. Contacto visual. El contacto visual efectivo construye conexión, transmite honestidad y permite monitorear las reacciones de tu audiencia. En grupos pequeños, establece contacto visual con cada persona durante 3 a 5 segundos. Hay personas que están predicando o están dando una enseñanza y solo están viendo a alguien. Hay que ir girando, hay que voltearse, hay que ver. Y como dicen aquí, si es pequeño, estás en una célula,
cuando estás hablando, unos 3 segundos, viendo. Porque si solo ves a uno, pues va a decir, ¿y por qué solo a mí me queda viendo? Y los demás pueden decir, ¿y a mí por qué no me ve? Solo ve a ellos. Entonces, uno debe de dirigir la mirada más o menos hacia todo. En audiencias grandes, divide mentalmente el espacio en secciones y dirige tu mirada, dice, a diferentes zonas, asegurándote de cubrir todo el recinto. Evita patrones predecibles como mirar exclusivamente a las primeras filas o solo a quienes asisten aprobatoriamente. Incluye deliberadamente a personas sentadas en los extremos y en la parte posterior del salón para crear inclusión total. Ahora, acuérdense de que estamos viendo el arte de predicar, hermano. Y alguien puede ser cerrado y decir, yo solo veo a un punto y ya está. Pero la verdad es importante que nosotros veamos a los diferentes lugares. Si es grande, si hay, digamos, 200 personas, pues en un momento miramos a la derecha, otro momento para el centro, otro momento a la izquierda. Y esa es parte importante, ¿verdad? De lo que vemos hacer cuando estamos enseñando o predicando. Movimiento en el escenario. El movimiento estratégico por el escenario mantiene el interés visual de la audiencia y refuerza la estructura de tu presentación. Cambia de posición para señalar transiciones entre ideas principales. Acércate a la audiencia durante momentos de conexión personal o revelaciones importantes. Retrocede ligeramente para dar espacio cuando presenta datos complejos o durante pausas reflexivas. El mensaje más poderoso a menudo no está en lo que dice, sino en cómo lo dice. Tu cuerpo debe estar en perfecta armonía con tus palabras. Entonces, la verdad, hermanos, que esto uno puede practicarlo, ¿verdad? Los grandes, hermanos, los grandes predicadores, se dice que iban al campo a predicar a los árboles y ellos ponían en práctica. Entonces, uno puede practicar, ¿verdad? Yo les dije al comienzo de esta clase, no de hoy, sino de la clase en sí, que no es correcto estar paralizado, ¿verdad? Como un árbol que está ahí, solo medio abre la boca, porque eso pues a la gente no le da interés. Pero tampoco vamos a hacer un show, ¿verdad? Corriendo y montándonos encima de las bancas, las sillas. Pero uno debe de tener en realidad cierto movimiento que se ve. Hay algunos que no se mueven mucho, pero se ve que predican con una pasión porque es la palabra de Dios. Pero si podemos movernos, pues es mejor, hermano. En cada clase yo les voy a poner una parte de video para que la analicemos, ¿verdad? Amén. Y más bien, miren lo que les voy a decir, hermano. Es como una tarea. Usted va a revisar en YouTube un mensaje de un predicador. Si tiene de su pastor, si quiere de su pastor. Y usted durante la semana me manda el link y yo lo voy a bajar en YouTube. Ahora, si no es de su pastor, puede ser de otro. Puede ser de uno que le guste tanto o alguno que no le gusta. Y lo que vamos a hacer, tal vez cada clase vamos a ir viendo uno, ¿verdad? De esos que ustedes me manden el link. Entonces lo vamos a ver 10, 15 minutos y lo vamos a estudiar, ¿verdad? Es más, usted escuche ese predicador y conforme las cosas que vamos viendo, usted mismo, digamos que si predica media hora, estése la media hora y usted diga, ve, este se mueve o este no se mueve, este se mete las manos a la bolsa o no se mete.
y vamos a ir analizando, ¿verdad? Lo que vamos aprendiendo. Hoy vamos a aprender algo y eso nos va a servir para analizar los mensajes que voy a poner hoy mismo. Y acuérdense entonces que durante esta semana ustedes vean un mensaje y me envían el link del YouTube donde está y yo lo voy a bajar para después ponerlo. Entonces, eso es como parte de una tarea. Ok, dice aquí, el movimiento estratégico por el escenario mantiene el interés visual de la audiencia y refuerza la estructura de tu presentación. Cambia de posición para señalar transiciones e ideas principales. Acércate a la audiencia durante momentos de conexión. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Hay algunos estudiosos que dicen inclusive que si nosotros estamos predicando y estamos diciendo como cuando Cristo habló con la samaritana, entonces que deberíamos de hacer como que estuvieran dos personas, como que Cristo habla para el lado izquierdo y le pregunta, mujer, y aquella mujer le contesta y volvemos a ver como para el otro lado. Entonces eso hasta penetra más en realidad en la persona que está escuchando y recibe mejor el mensaje. Modulación de la voz. La modulación implica variar conscientemente las cualidades de tu voz, tono, volumen, timbre, para evitar la monotonía y enfatizar puntos clave, ¿verdad? Porque la monotonía es estar allí y siempre hablar de la misma manera y la gente dice, ¿a qué hora va a terminar? Porque hay que hacer cambios. Desarrolla un rango vocal dinámico que te permite expresar diferentes emociones y matices. Para ideas entusiastas, eleva ligeramente el tono y aumenta la velocidad. Para conceptos solemnes o importantes, baja el tono y reduce la velocidad. Esta coloración vocal mantiene a la audiencia enganchada y señala sutilmente la importancia relativa de diferentes segmentos en tu discurso. O sea, hermano, esa variedad ayuda a que la gente esté interesada en lo que está escuchando. Tipos de sermones. La predicación en su diversidad metodológica ha desarrollado múltiples tipologías de sermones a lo largo de la historia eclesiástica. Cada tipo responde a diferentes necesidades comunicativas, contextos eclesiales y propósitos teológicos. Miren, hermano, la homilética, que es el arte y la ciencia de aprender cómo predicar, nos enseña, porque tal vez si usted no sabe mucho de la palabra y no sabe de homilética, usted puede estar oyendo un predicador que está predicando de un tema, pero en medio del mensaje está hablando otras cosas. Y cuenta una historia que no tiene nada que ver con el mensaje y la gente se ríe y se goza, pero eso no es un mensaje correcto. Cuando usted predica de la santidad, todo lo que está hablando debe de ser de la santidad. Amén. Si usted cuenta una historia, tiene que ser de santidad. No Amén. va a salir con una historia de que allá vendían plátanos y la gente se ríe porque la gente no sabe. Entonces es importante el estudiar la homilética porque nos enseña. Entonces hay gente que no se prepara bien, que no sabe de homilética y como la iglesia ignora, la persona habla de todo, mezcla de todo en realidad en eso y la gente se ríe y todo. Pero al final a la gente le preguntan, mira, ¿y de qué predicó el pastor? No sé, pero estuvo lindo. La verdad es que
ese mensaje no tiene ningún propósito. Por eso es que es importante. Hay gente que le cuesta, hay gente que cree que estudiar es malo. Y yo les dije al comienzo de esta clase de homilética que Dios no usa vagos, hermanos. Dios quiere que nos preparemos. Amén. Primero que le busquemos en oración, ya lo hemos dicho. Que le busquemos, que tengamos temor, que tengamos el pensamiento con Dios, pero también que nos preparemos, que estudiemos la Biblia y que aprendamos en realidad cómo se enseña, cómo se hace un sermón, cómo va a ser malo. Y entonces algunos por ignorancia usan aquel pasaje que dice la letra mata y el espíritu vivifica. Ahí la Biblia dice que no hay que estudiar mentira. Lo que la Biblia nos dice es que si estudiamos sin poner al Espíritu Santo en primer lugar, no estamos haciendo nada. Pero no dice ahí que no debemos de estudiar, más bien Dios quiere que nos preparemos. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes algo, a ver si alguien me lo responde. Quita el micrófono y me lo dice. ¿Quién era la persona en la Biblia más preparada? Bíblicamente, teológicamente, a nivel de estudio, ¿quién era? ¿Alguien sabe? Sin poner al aparte Señor de Jesús. Jesucristo. Bueno, no, aparte del Señor, ya se sabe. Sí, correcto. Es Pablo. Pablo. Amén. Y ustedes saben cuánto permitió el Espíritu Santo, cuántos libros escribiera Pablo, el que estaba más preparado. ¿Cuántos escribió? 13. 13, correcto. Ujú. Eso llama la atención, hermano. Amén. Ese era el más preparado. Ahora, sin duda no era un carnal, era alguien que buscaba a Dios. Amén. Pero Dios usa, mientras más te preparas, más te usa. Ahí está hasta el ejemplo en la Biblia. Miren, ¿saben quién fue otro de los que más libros escribió? Moisés. Moisés. Y Moisés. él fue educado en la corte del faraón. Amén. Moisés estudió, hermano, era preparado. Entonces, en realidad es mentira aquellos que Dios usa los vagos. Si yo no ocupo, yo solo ocupo en realidad orar y ya está. No, hermano, no es cierto. Tenemos que orar primero, pero también tenemos que estudiar la palabra y tenemos que aprender. Miren, hoy estamos en un tiempo donde los jóvenes en realidad necesitan que nosotros enseñemos bien, que nos preparemos para que ellos le tomen interés y que sea el Espíritu Santo que toca sus vidas. Amén. Hace muchos años, hermanos, los pastores leían los sermones y eso era bien aburrido. La gente no quería porque era pura lectura. Entonces uno debe de prepararse y vamos aquí avanzando. Herramientas. Aquí hay algunas herramientas para preparar los sermones. Usted sabe que los deportistas tienen herramientas, ¿verdad? Ujú. Los músicos tienen herramientas y cualquiera tiene herramientas. Nosotros debemos de tener. Lo primero es el Espíritu Santo, eso ya lo sabemos y yo creo que no hay ni que repetirlo. Amén. Hay que buscar, hay que consagrarse, hay que estar dispuesto. Y aquí tenemos algunas herramientas que nosotros podemos usar, ¿verdad? Ahora, lo bueno es que ahora, hermano, tenemos al Google. Y creo que en el Google hallamos muchas cosas. Pero es importante tener un diccionario bíblico. Ahí salen la mayoría de las palabras de la Biblia. Por ejemplo, quiero saber de la vida de Moisés. Entonces yo busco en el diccionario bíblico lo de Moisés y ahí va a estar escrito casi todo. Yo voy a predicar de la santidad. Entonces yo veo en el libro, en el diccionario bíblico, yo veo la palabra santidad.
y ahí me va a dar muchas ideas que me van a servir. Y todo tiene que ver con la Biblia, hermano. Aquí no estamos hablando de libros mundanos, seculares. Estamos hablando de libros que han escrito hombres o mujeres de Dios. Está el diccionario teológico. El teológico en realidad es todo aquello que tiene que ver con lo de Dios, pero que no está en la Biblia. Por ejemplo, usted quiere saber de Martín Lutero. Usted lo halla en un diccionario teológico. Y así otras cosas que usted quiere saber, ahí los encuentra. Está la Biblia de estudio Scofield. Ahora yo creo que ha de haber como 100 Biblias de estudio. Está también el diccionario, la concordancia Beacon. Y hay muchas. Aquí solo puse algunos ejemplos. Y a mí no me están pagando por ponerle esos que están ahí, ¿verdad? Hay demasiados, o sea, hay comentarios, hay diccionarios. Entonces uno puede, hay diccionarios enciclopédicos, uno puede buscar eso. En la próxima clase, hermano, yo voy a mostrarles dónde y cómo busco yo para mis sermones, ¿verdad? Así que si los de la música invierten y pagan y hacen cosas y se, qué sé yo, se agregan a algo, como que nosotros no también tenemos, si es para el Señor. Entonces, miren, antes, en Honduras y también en España, que fuimos misioneros y todavía en Estados Unidos, yo compraba los libros físicos. Ahora en realidad, hermano, todo lo tengo virtual. Entonces yo me compré una pantalla grande, hermano, muy grande, porque pues vivo estudiando, entonces me sirve la pantalla grande. Pongo la laptop y la conecto y en una gran pantalla que divido dos para estudiar. Entonces yo allí uso mi material y le pongo la letra grande y ahí me pongo a estudiar. Entonces ya, por decirles algo, creo que la biblioteca que tengo en mi computadora son como 1,600 libros. Entonces yo ya no ando cargando libros, hermano. Pero hay personas, hay hermanos pastores o hermanos que a mí me dicen, a mí me gustan más los libros. Está bien, ¿verdad? Lleve 3, 5 allá donde vaya a estudiar. Yo lo llevo en mi computadora y ahí estudio y pongo la letra grande. Entonces eso pues yo solo les estoy dando mi idea y se las voy a demostrar en la próxima clase, si Dios nos permite, para que vean cómo es que saco yo mis cosas. También uso el internet, pero esta es parte de las herramientas, ¿verdad? Para preparar. Ahora, la Biblia es el número 1 y el Espíritu Santo. O sea, no me pregunta a esta altura, aunque ahí hay una Biblia de estudio Scofield y no usa la Biblia, eso ya sabemos que esa es la herramienta número 1, en realidad. Y aparte de eso, entonces, nosotros tenemos material para poder prepararnos. Ok. Estructura del sermón, o se le llama el bosquejo. Más o menos, hermano, la mayoría de los estudiosos lo hacen como lo van a ver aquí. Puede ser que alguno cambie. Miren, el tema. ¿Qué es el tema, hermano? Es en general. Por ejemplo, santidad. Voy a hablar de la santidad. Y el título, sin santidad, nadie verá al Señor. Ahora, miren lo que les voy a decir, hermano. Hay personas que no usan tema. Solo usan título. Hermanos, tal vez pueden quitar el micrófono que se escucha ahí hablar
para que no haya interrupción. Y gracias, hermano. Miren, entonces les decía que hay algunos predicadores que no mencionan el tema. En realidad casi nadie lo menciona, hermano. Pero normalmente así hacen la estructura. El tema, por ejemplo, es lo general. El tema, el amor. El título, el amor de los hermanos en Cristo. Entonces hay predicadores que no mencionan ni hacen el tema. Y a veces hay algunos que dicen, mi tema es el amor de los hermanos en Cristo. O sea que en vez de título lo pusieron como tema, pero da igual. No sé si alguno está confundido con lo que estoy hablando, pero normalmente cuando alguien va a dar un sermón, solo menciona el título, porque el tema es lo general, la santidad, y el título, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la persona cuando va a predicar, hay algunos que no mencionan, pero la mayoría dice, el mensaje que voy a dar se llama, sin santidad nadie verá al Señor. Después ponen el texto principal, ¿verdad? Hebreos 12:14 o qué sé yo, algunos que hable de la santidad. Y después viene la introducción. En la introducción, hermanos, normalmente hay una anécdota, hay un testimonio, hay un ejemplo. A veces en algunos mensajes tal vez no haya el testimonio adecuado o la ilustración. Entonces no le pones introducción. Pero normalmente, hermano, una introducción impacta a la gente. Y ya desde que la gente oye que haces una buena introducción, ya tiene el interés de escucharte, ¿verdad? Pero a veces pues no hay una introducción, un testimonio, pero normalmente si se puede, hay que hacerlo. Yo lo voy a demostrar esto un poco más extenso en el mensaje que yo tengo. Y si Dios permite, la próxima clase vamos a comenzar desde cero para que ustedes vean cómo preparo el sermón desde cero. Ok. Después tenemos el desarrollo. El desarrollo son los puntos que voy a predicar. Un ejemplo, la santidad del pueblo en el Antiguo Testamento, número 1, en el desarrollo. Número 2, la santidad en el Nuevo Testamento. Número 3, la santidad a la que Dios nos está llamando. Ese es el desarrollo. Eso es lo que voy a ir predicando, ¿verdad? Y después tenemos la conclusión. Hermanos, escuchen bien esto. Hay algunos que en la conclusión vuelven a predicar. Y la verdad es que solo es una finalización. Un par de minutos donde tú les estás recordando lo que dijiste anteriormente. Pues acuérdense que Dios les pidió a su pueblo en el Antiguo Testamento que tenían que vivir en santidad. Pero también Dios en el Nuevo Testamento, pero hay algunos que vuelven a predicar, agarran como 15, 20 minutos. Y recuerde, la conclusión es para terminar, es para aterrizar. Y después se le llama aplicación o el llamado a orar. Hermano, normalmente siempre hay que hacer un llamado a orar. Hay personas que, digamos, en un funeral no hacen el llamado a orar. Y debemos hacerlo, porque las personas están tocadas. Y debemos de declarar ahí, hermanos, amigos, oren conmigo, por favor. Démosle gracias a Dios, pidámosle al Señor. Y nosotros pues ya más o menos tenemos la idea de lo que los vamos a ir dirigiendo a cada uno de ellos en la oración, ¿verdad? Pero no solo en el templo hay que hacer la aplicación, el llamado,
Puede ser donde tú estés, tú haces el llamado. Si estás en una célula, tú haces la aplicación y haces el llamado. Ok, creo que aquí tengo, miren, ahora ya lo llené un poquito para que vean la idea. El tema, la santidad. El título, sin santidad nadie verá al Señor. El texto, Hebreos 12:14. Introducción, una anécdota o una ilustración, un testimonio. Allá van a ver ustedes el mensaje que yo, bueno, a veces tengo varios de la santidad. Este que les voy a mostrar ya lo van a ver desarrollado, eso que está allí. En el desarrollo ahora, yo no digo, este es mi desarrollo. Yo lo que digo es, por ejemplo, yo tengo 3 propósitos por el cual predico este mensaje. Yo tengo 3 objetivos en vez de decir, este es mi desarrollo, pero así se le llama desarrollo o propósito. Entonces, propósito número 1, la santidad en el Antiguo Testamento. Propósito número 2, la santidad en el Nuevo. Y de eso es que voy predicando, ¿verdad? Ya preparé pasajes. Ahora, hermanos, miren, nosotros no debemos de usar. Hay personas que para predicar meten 50 versículos. Y alguien puede decir, bueno, es que yo meto la Biblia, pero no necesitamos porque es demasiado, es demasiado. En realidad, y nadie puede decir, solo pongamos 2 o 3 o 1, pero poner una exageración es algo que no se debe, digamos. Ok, entonces miren, el número 3 dice nuestra vida de santidad, las conclusiones que ya les dije, digamos una cosa, miren hermano, yo desarrollo 10 minutos del primer punto, 10 minutos del segundo punto y 10 minutos del tercer punto. Las conclusiones, 3 minutos, 2 minutos. Porque ya prediqué y solo voy a decir, hermanos, recuerden que Dios desde el Antiguo Testamento estaba llamando al pueblo a santidad. Donde lo llamara desde Moisés, las reuniones, ya. También recuerden que Dios pedía santidad en el Nuevo Testamento. Hay tantos pasajes, entonces, pero no vuelvo a predicar, solo estoy finalizando, poniendo como un sello, porque yo he oído predicadores que vuelven a predicar y en realidad no es correcto. Ok, ahora vamos a ver, hermanos, hay un sinnúmero de sermones y hay 4 sermones que son los que más se usan, se predican. El sermón temático, el sermón textual, el sermón biográfico y el sermón expositivo. Pero hay otros que ahí están en el material que yo les di. Entonces, el sermón temático, él mismo lo dice, es un tema. Cuando hagamos el sermón temático es que está hablando de un tema, la santidad, el amor, el perdón, la salvación, es un tema. Y vamos a ir agarrando diferentes textos. Entonces dice, esta modalidad parte de un tema o doctrina específica y utiliza diversos textos bíblicos para desarrollarlo. A diferencia del expositivo, aquí el tema procede a la selección textual. Su fortaleza radica en la capacidad para tratar sistemáticamente temas doctrinales o éticos, presentado la enseñanza bíblica de manera integral. Entonces, cuando hablamos de sermón temático, estamos hablando de escoger un tema, hermano. Ahora, usted podrá decir, todos escogen un tema. El sermón temático es distinto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el expositivo es escoger, digamos, casi un capítulo.
como por decir las 10 vírgenes. Ese se le va sacando a todo el sermón. Y no estamos hablando de un temático, porque ahí hay diferentes puntos que vamos a tocar. Y el sermón textual es diferente. Ahí vamos usando textos en vez de ser temático, aunque todos llevan un título. Entonces, miren, fundamento exegético. Según Lloyd Jones, el sermón temático, cuando se fundamenta rigurosamente en la exégesis bíblica, o sea, en el estudio profundo, permite presentar la totalidad del consejo divino sobre asuntos específicos. Esta aproximación resulta particularmente valiosa para abordar cuestiones contemporáneas desde una perspectiva bíblica completa. Entonces, en realidad, el sermón temático es bueno, todos son buenos, pero recuerden que aquí estamos hablando de un tema. Me interesa predicar del amor de Cristo, ese es un tema. Me interesa predicar de la salvación. Solo Jesucristo salva, y todo voy a hablar referente a ese tema. Aplicación contemporánea. Los sermones temáticos facilitan la aplicación directa a situaciones actuales, permitiendo que la congregación comprenda cómo principios bíblicos dispersos a lo largo de las escrituras convergen para iluminar cuestiones específicas de la vida moderna. Así es que lo que debe quedar claro en nosotros es que cuando hablamos de un sermón temático, la persona va a estar hablando siempre del mismo tema, desde que comienza hasta que finaliza. Si está hablando del amor, es del amor. Si está hablando de la santidad, es de la santidad. Si está hablando del perdón, es del perdón, porque está ocupando un sermón temático. Ok. Ejemplo de un sermón temático. Y entonces este es un sermón que yo hice, que yo he predicado. Ahora, hermanos, yo hace muchos años ya no uso papeles. A veces estaba predicando al aire libre y andaba como 4 o 5 hojas y las hojas me salían volando. Entonces yo ya llevo algunos años de usar una tableta o puedo usar el teléfono. Entonces esto que ustedes ven aquí está en mi teléfono. Y yo lo voy proyectando y voy hablando de esto en vez de tener papeles. Inclusive aquí mismo tengo el pasaje bíblico. Entonces el mensaje se llama El cristiano verdadero es santo. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Fíjense bien, ya escogí un título, ya escogí un pasaje. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Estoy desarrollando un sermón temático. ¿De qué tiene que ver? De la santidad. El cristiano verdadero es santo y ahí está el pasaje. Ok. Entonces esto lo tengo yo allí. Y yo digo, por las cosas que la gente ve de algunos cristianos hoy en día, creen que ser cristiano es un grupo de pícaros, hipócritas y sinvergüenza. Eso cree alguna gente. Pero ser cristiano es vivir en santidad. Dios dice que el que es santo y que Él es santo y que todo cristiano debe de ser santo. Las iglesias a veces se rebajan a show, a profecías falsas. Hoy en día algunas iglesias no quieren prédicas de santidad. O sea, hoy es lamentable en algunos casos.
Y aquí tengo la anécdota que es la introducción. Dice este caso que hubo un hermano que le dijo a su pastor, pastor, no use la palabra pecado, dice, en la iglesia. Eso se oye muy fuerte, dice, eso ofende a los hermanos. Y le dijo el pastor, ¿y qué palabras quiere que diga en vez de pecado? Esas cositas que ustedes hacen, esos problemitas, esas deslizaditas. Entonces el pastor le dijo, hermano, si usted en su casa tiene una botella de veneno, usted le pondría miel, dice. No, le dijo el hermano, yo le pondría veneno. Entonces dice, mira, pecado es pecado. Yo no le puedo decir a la iglesia esas cositas que ustedes hacen, ¿verdad? Y esto, digamos, es como la introducción, es una anécdota que uso para predicar. Y pongo ahí, tengo 3 propósitos en este mensaje. O sea, este es mi desarrollo. Número 1, algunos conceptos de santidad que no son bíblicos. Número 2, algunos principios de santidad en el Antiguo Testamento. Y número 3, ¿qué nos dice Dios acerca de la santidad? Ahora miren, hermanos, la pregunta es, pastor, ¿y de dónde agarró usted esos 3 propósitos? Es que ese es el estudio. Por eso es que Dios te va a usar, porque te pones a pensar, a ver, ¿qué voy a hacer? Hombre, hay algunos conceptos erróneos que la gente anda manejando, los voy a decir. Ahora, yo les dije, hermanos, que en la homilética se nos dice que primero, por decirlo así, hablemos de lo negativo y después lo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hablar de la oración. Punto número 1. ¿Qué cosa no es oración? ¿O cuáles son las oraciones que Dios no responde? Eso va primero. Y después voy a decir cuáles son las oraciones que Dios responde. Porque no la podemos poner al revés, ¿verdad? No tiene lógica. Tenemos que terminar para que la gente sepa cuál es la oración que debe de hacer. Aquí está algunos conceptos de santidad que no son bíblicos. No la voy a poner de último. Debo de poner de primero. Ahora, hermano, esto hay que estar pensando, hay que estar orando. Después digo, bueno, voy a poner algunos principios de santidad. Yo pude haber dicho, hermano, hombres o mujeres en el Antiguo Testamento que no cuidaron su santidad. Ay, tengo que saber, entonces tengo que estudiar, ¿verdad? Quienes no cuidaron su santidad. Entonces puedo hablar del rey David, puedo hablar de Salomón y ya empiezo a buscar. Empiezo a buscar en la Biblia, empiezo a buscar en diccionarios bíblicos la vida de David, la vida de Sansón, por ejemplo. Él no guardó la santidad. Miren, ahí les estoy dando un ejemplo. La número 2, en vez de decir algunos principios de santidad en el Antiguo Testamento, podría decir algunos ejemplos de personajes que no guardaron la santidad en el Antiguo Testamento. Y después el otro, ok. Tengo 3 propósitos. Esos son, primer propósito, así digo después de mencionarlo, algunos conceptos de santidad que no son bíblicos. Alejarse de la gente. Entonces, hermanos, hay que estudiar, hay que investigar, porque los monjes, entonces usted puede investigar los monjes cuando salieron para hablar de ellos. Los monjes eran personas que decían que querían vivir en santidad y que para vivir en santidad tenían que irse a vivir solos, a vivir alejados. Hay testimonios en los estudios de la historia de la iglesia que algunos ni se bañaban. ¿Por qué no se bañaban? Porque ellos decían que quitarse la ropa era pecado.
Yo creo que en realidad no eran cochinos, no les gustaba bañarse, pero así decían ellos. Ese es un error, alejarse de la gente. La santidad la vivimos en medio de la gente. Debemos de tener mucho cuidado. Dice, los monjes o ermitaños se llamaban. Cometieron el error de creer que solo se podía ser santo estando en una montaña. Pero el deseo de Dios es que el verdadero cristiano sea luz en medio del pecado. Número 2, un error, creer que por la ropa. Ahora, si usted me pregunta, pastor, entonces, ¿debemos andar de cualquier manera? No, pero una corbata no me hace santo. Una falda larga no me hace santo. Entonces, en realidad han habido errores ¿y saben qué es lo que pasa con esto, hermano? Tal vez soy pícaro, tal vez ando enamorando mujeres, tal vez soy infiel, pero yo lo tapo hablando de la ropa. Porque como me pongo un saco, una corbata, entonces la gente dice, wow, el hermano es bien santo. Dice la gente por desconocer la Biblia y por evadir su responsabilidad de ser santo, hablan de la ropa en vez de hablar del corazón. El Señor Jesús dijo que en el corazón estaba la maldad. Ahora, hermano, usted se estará preguntando, entonces, pastor, ¿el cristiano debe de vestir de cualquier manera? No, debemos de vestir decentemente, pero no creamos que una corbata nos hace santo. Hasta la misma Iglesia Católica dice el hábito, que es esa cosa que andan, hace al monje, dice, hace al cura. O sea, en otras palabras, ellos creían que, hermano, hasta la ropa interior era santa. Y andaban en la bata esa que andan, eso es ser santo. La verdad que no. El Señor quiere que tengamos un corazón diferente. Deberíamos de cuidar de no andar envidiando, ni chismeando, ni mintiendo. Hay gente que no tiene temor del Espíritu Santo. Miente ahora, miente cuando estaba en pecado y sigue mintiendo, estando en Cristo. Pero como ando con un pantalón largo, no hay problema. Entonces no es así. Pues Dios me ha permitido predicar en diferentes lugares, hermanos. Y yo voy a cualquier lugar, pero por decirles un ejemplo, he visto jóvenes, mujeres que andan una falda larga, pero la andan bien apretada, hermano. En realidad es algo provocativo, pero como es falda larga, está bien. Entonces yo creo que la ropa es algo que no es bíblico, el estar pensándolo de esa manera, ¿verdad? Y número 3, por el peinado. Mire la foto que busqué. Fíjese que allá en Corintios, cuando Pablo habla, por eso es que es importante conocer el contexto y estudiar, hermano. Se dice que en Corintios las prostitutas, para que los hombres supieran quién era prostituta, se hacían peinados ostentosos. Miren, ese que está allí es un peinado ostentoso. Otros andaban las mujeres como una palmera. Entonces los hombres sabían que esa era una prostituta. Entonces Pablo le dice a la iglesia que las mujeres no usen peinados ostentosos. Ahora, ustedes saben que por ignorancia hay algunos pastores que casi le enseñan a la iglesia que la mujer no debe peinarse, que la mujer no debe arreglarse, porque Pablo dice que el peinado ostentoso, entonces andan todas canosas así, parecen viejitas, porque ni se peinan, yo no sé si ni se bañan. Pero ese es un error que hay en realidad pensando de esa manera, ¿verdad? Ahora, eso sería raro ver una mujer así, pero en aquel tiempo que Pablo está escribiendo, por eso hay que estudiar. Esos eran peinados ostentosos.
Pero lastimosamente al ignorar la gente, pastores dice, hermana, no se ande peinando. La Biblia dice que no use peinados ostentosos porque es pecado y ya creen que entonces no deben de peinarse. Pablo habla de los peinados. Esto pues es lo que acabo de decir. Ya dije el primer propósito. Ahora voy al segundo propósito, algunos principios de santidad en el Antiguo Testamento. Miren, este es un sermón temático. ¿De qué estoy hablando? De santidad. Yo no me he salido a hablar. Primero dije el ejemplo de que no debería decirse pecado, ¿verdad? Y tiene que ver con la santidad, sino que debería decirse cosita, deslizacita, la introducción. Después hablé de los errores que hay cuando hablamos acerca de lo que es la santidad, ¿verdad? Porque lo ven como el monje, como el vestido, como el peinado. Entonces, si se fijan, todo le voy apuntando al tema de la santidad. Ahora, segundo propósito, algunos principios de santidad en el Antiguo Testamento. ¿Qué es ser santo? La palabra en griego agios, y también aquí no la puse, en el Antiguo Testamento se llama kadosh. Quiere decir santo, puro, limpio, diferente, consagrado y apartado para Dios. Miren lo que les voy a decir, hermano. Si una persona en este momento se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo y se muere, pero no se bautizó, no le dio tiempo, ¿se va con Cristo o no se va? Amén. Se va, porque lo que lo limpia es Amén, la amén. sangre de Cristo. Así es. Ahora tenemos el llamado de bautizarnos. Si tenemos vida, si tenemos tiempo, debemos hacerlo porque es un mandato de Dios y eso en realidad es un testimonio público. Pero la persona desde que se arrepiente y reconoce a Jesús, el Señor le llama santo porque está apartado para Dios. Ahora, tenemos una santidad en posición, comenzamos cuando aceptamos a Cristo y vamos en un camino de santidad, en una santificación. Cada día, cada día, cada día, en realidad. Pero si la persona acepta a Cristo, se arrepiente y acepta al Señor y se muere, él se va con Cristo. Porque él está lavado con la sangre de Cristo. Él está separado para Dios. Aunque todavía le falta mucho. Si hubiera vivido, le hace falta seguir santificándose. Ok. Después, hermanos, voy a dar tiempo para preguntas si quieren, ¿verdad? Algunos conceptos de santidad. Bueno, ese era antes. En el Antiguo Testamento, Dios empezó a revelar progresivamente acerca de la santidad desde el Antiguo Testamento. O sea, él empezó y lo vamos a ver. Levítico 19, 1, 2 habló a Moisés, Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces vemos que ya desde el inicio Dios le va diciendo al pueblo, y aquí le dice a Moisés, estamos hablando de lo que Dios habló desde el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Primero vimos los errores que hay cuando hablamos de santidad o de pecado. Ahora estamos viendo santidad en el Antiguo Testamento. Dice, también enseñó que los animales que tenían que dar en sacrificio tenían que ser sin defecto, limpios, bien cuidados. Eso eran santos. Santos porque eran apartados para Dios. Los instrumentos que usaban para adorar a Dios también se les llamaba santo. No es en lo moral, porque no puede un pandero
moralmente ser santo, pero es apartado para Dios. No se puede usar en otra cosa. Apareció a Moisés en una zarza encendida. ¿De qué estoy hablando ahorita en el segundo punto? De puntos, principios de santidad en el Antiguo Testamento. Entonces, si se fijan, tengo que estudiar y prepararme porque estoy hablando de diferentes puntos, ¿verdad? De lo que le dijo a Moisés, también de lo que le apareció en una zarza. Esto no se prepara solo, hermano. Hay que estudiar, hay que pensar, hay que meditar, hay que orar para que Dios nos dé el sermón. Los caballos llevarían unas campanas en las patas y un letrero que decía Santidad a Jehová. Hay que estudiar para saber esto. Hay que meterse, hay que buscar un diccionario, hay que buscar un comentario para poder estudiar. Entonces alguien dice, bueno, pastor, ¿y usted de dónde saca tanto? Es que hay que estudiar. Hay que meterse, ¿verdad? Para poder ir sacando. El sacerdote llevaría en la frente una mitra, se llamaba, de oro, y tenía que decir santidad a Jehová, porque Dios estaba interesado que el pueblo conociera la santidad. Y miren, aquí también habla de Nadab y Abiú, que descuidaron la santidad, y ahora tenemos el tercer propósito. ¿Qué nos dice Dios en el Nuevo Testamento acerca de la santidad? Y vamos a pasarlo rapidito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Esa es parte de la santidad del cristiano. Ya no vivimos en lo viejo, sino en lo nuevo. Como hijos obedientes, este fue el pasaje que leímos al comienzo. Estamos viendo ahora en el Nuevo Testamento. Efesios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición según nos escogió. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí van, miren los pasajes, hermanos. Miren, Efesios, Primera de Corintios, Hebreos. Dice, Dios no quiere que seamos maliciosos, chismosos, envidiosos, mentirosos, mal hablados, tramposos, traicioneros, viciosos, rencorosos, hipócritas, deshonestos, falsos. Esa es parte de lo que Dios nos pide, la santidad. Dios quiere que seamos sus hijos, de que seamos honestos, verdaderos, fieles, apartados del pecado, benignos, sanos de corazón, humildes, santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero ver a Dios, entonces debemos de conclusiones. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es santo, porque Dios nos pide que seamos santos. Ve, y no vuelvo a predicar, pero estoy dando una recordada de lo que he hablado. Porque las grandes bendiciones solo son para los que andan en santidad, para que no vayamos al infierno, para que podamos ir al cielo a una eternidad con Dios. Pidamos a Dios que nos santifique cada día y apartémonos de todo tipo de pecado. Venga al altar a consagrarse. Entonces, miren, ese es un mensaje, pues más o menos lo doy como en 1 hora, 50 minutos, pero aquí se los prediqué rapidito y dice llamados a rendirse a Dios. Ok, hermano, tenemos más o menos 1 hora que comenzamos, ¿verdad? Yo tenía o tengo 2 predicadores en video que los tengo listos para que analicemos. Pero me gustaría que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o tiene alguna participación de este sermón temático. Hoy solo estamos viendo el sermón temático, ¿verdad? Y si Dios permite, les dije, si Dios nos da vida, en la próxima clase vamos a comenzar de cero.
Yo les voy a mostrar cómo voy escogiendo, cómo voy pensando, cómo voy buscando, aparte de la oración, ¿verdad? Ya se sabe que lo básico, lo principal, hermano, es la oración, es la búsqueda. Decirle, Señor, ayúdame, Padre, yo no puedo. Y quiero decirles algo, hermano. A veces he pasado horas y no me entra, ¿no? Como que Dios me dice, ese no. Después de 5 horas. Y a veces hay mensajes que Dios me lo da en 10 minutos. Pero a veces Él quiere que trabaje más de 5 horas, más de 2 horas, 1 hora. Pero acuérdese que Dios no usa haraganes. Hay que prepararse. Y conforme nos preparamos, así nos va a usar Él. ¿Verdad? Entonces, en realidad, uno puede usar cómo está la vida hoy en la gente sin Cristo. Un ejemplo, no hay santidad. Y empezamos a hablar, ¿verdad? De todo lo que hacen, de cómo están pervertidos, de que ahora se casa un hombre con un hombre. Eso puede ser parte del mensaje que estamos dando al comienzo de la santidad. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere, pues, tiene alguna inquietud de ese mensaje, dice, pastor, para mí ese mensaje no está bien, debería de tener esto, qué sé yo, lo que usted crea. Así es que quita el micrófono y participa, o si tiene alguna pregunta. Amén. Tengo una pregunta yo, pastor. Diga, mi hermano, diga. He escuchado detenidamente y ya tiempos, pues, desde muy pequeño yo he permanecido a la religión del Evangelio y ese tema de la santidad es muy profundo. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Habita Dios en una persona vanidosa o no habita? Lo que pasa, hermano, mire, es una pregunta bien tremenda, ¿verdad? Exacto. Que yo le podía preguntar a usted o que pensemos. ¿Habita Dios en alguien que miente? Y a veces los cristianos mentimos. Y la Biblia dice que el mentiroso no va a heredar el reino de Dios. Sí, el asunto, pastor, es porque Sí, usted hablaba acerca de las personas de acerca del cabello, de los peinados ostentosos. sí, El apóstol Pablo lo dice en los Corintios y le demanda a la mujer, dice, no hagáis peinados ostentosos, dice, ni vistáis con vestidos costosos, ni perlas, ni oro. Le demandaba a esas mujeres en el pueblo de los Corintios. Entonces, ahí vemos un gran problema en la actualidad, sí, la cual es bien difícil diferenciar a una mujer cristiana a una mujer secular del mundo. sí, Entonces, por eso yo le hacía esa pregunta. O sea, yo sé que el Espíritu Santo, dice la palabra, nos dice que Jehová dijo, no habitaré más en casa hecha por mano de hombre. Ustedes serán mi templo y morada. Este cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo, para los que ya conocemos de lo que es el bautizo y lo que es recibir dones del Señor y los que hablan en lenguas. sí. Ahora, sí. nosotros sabemos que una vez que contestamos al Espíritu Santo, que hacemos pecado, el pecado de muerte, y el Espíritu Santo se va y hay una paga ahí, que sería la muerte y muerte espiritual. Sí. Entonces, yo me profundicé en eso y me llama mucho la atención. Entonces, en la actualidad es bien difícil diferenciar, pastor, así se lo digo. Sí, sí. Entonces la pregunta era eso, ¿habitará el Señor? La verdad que sí, bueno, es bien complicado, pero le voy a decir algo, hermano, y le entiendo lo que dice, y es complicado, pues pero a veces, sabe, yo creo que lo más importante para cada uno de nosotros es revisar nuestra vida, ¿verdad? Amén. Porque puede ser que yo, pues, esté viendo la vida de alguien, aquel pastor, yo lo veo como mundano y yo digo, bueno, a veces el Señor me dice, pero si vos ya estás pecando también.
¿Me entiende? Entonces yo creo que sí, la verdad, fíjese, hermano, que la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, al orgulloso. Y un vanidoso es un orgulloso. Y cuando la Biblia habla de resistir, habla como que lo detiene así, mire, ¿verdad? Y entonces, pero es algo bien profundo. La verdad es Es que que, pastor, usted dijo algo también. Dijo, Dios no va a usar haraganes, y eso es algo sí, muy real. Pero tampoco Dios va a usar a personas que se resisten a dejar las cosas del mundo. no, así Porque es. la palabra dice que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y estos entre sí se oponen. Sí, Entonces viene siendo casi lo mismo. Dios no va a usar a una mujer con todas estas cosas como un hombre que no busca de su presencia y también no da correcto. tiempo, También, o sea, ¿verdad? la mujer o puede ser un hombre, ¿verdad? Que sea vanidoso, mentiroso, qué sé yo. Pero por eso le decía que lo más importante para nosotros es tener el temor del Señor, a decirle, Señor, ayúdame, en realidad yo necesito y Sí. los demás. Pero sí está interesante. ¿Alguien más, hermanos? Mi Una hermano pregunta, pastor. Santillano, hermana Diana, Sí, diga. una pregunta. Como estaba escuchando que él decía, ¿verdad? Que un Dios no puede habitar o sea, en una persona que sea vanidosa y todo eso. Si una persona, bueno, obviamente vive con su pareja y todo y no es casada ni bautizada, puede, puede tener bautizo del Espíritu Santo. En realidad es una pregunta complicada, pero lo mejor, hermano, es estar a cuentas con Dios, ¿verdad? Lo mejor es que la pareja esté, y podríamos decir que no, porque no está en orden, pero lo mejor, cualquier cosa en un matrimonio, yo siempre les digo que tienen que arreglar sus vidas, que es lo primero, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces es bien, hay muchas cosas que son bien difíciles, la verdad que sí, pero uno debe si yo sé que no estoy bien, que no estoy en orden como cristiano, debo de hacerlo. Sí, exactamente. Y ya después ya Dios pues va a usar, nadie es perfecto, pero Dios quiere que en lo que podamos estemos en orden, ¿verdad? Esa es la verdad. ¿Alguien más, hermanos? Pastor Zúñiga, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Dios te bendiga. No sé, bueno, no estoy muy yo metido en esto de la, ¿cómo se llama? La tecnología, pero no se oyen las preguntas que hacen los demás hermanos. No se escuchan. No, no las escucho, fíjese, y estoy tratando de le doy vuelta a esto y no hallo por dónde. Pero, pero es raro porque si usted me escucha a mí, debería de escuchar a los hermanos. Sí, no las escucho, fíjese. ¿Quién sabe? Entonces lo que voy a hacer, porque es raro que usted no escucha a los demás y me escucha a mí. Yo Tal miro vez los, cuando hay una pregunta puede ser que yo medio la repita, porque si tiene ese problema, tal vez lo que podría hacer es ver si hay alguien que en otra le puede ayudar, hermano. ok, perfecto. Sí. Ok. ¿Alguien más, hermano? Mi hermano Darío. Bendiciones, bendiciones. Sí, Bendiciones. estaba escuchando pues todo lo que sea, todo lo que se viene, la opinión de cada uno. Y creo que, bueno, eh, el propósito, creo, de la enseñanza que estamos recibiendo, de la homilética, es aprender eh, cómo preparar un sermón, cómo preparar un mensaje, y es precisamente lo que usted ha hecho en esta tarde, en esta noche. Sí, Y, y bueno, a mí me quedó claro en el tema del vestuario cuando habló en el momento y colocó la foto de un hombre y una mujer. Lo que yo entendí es que la santidad no depende de cómo yo esté vestido, sino de mi comportamiento.
más allá, o sea, del corazón, de la conciencia. Es completamente correcto si alguien dice, yo tengo mi conciencia tranquila, mi conciencia limpia, trato de no, me esfuerzo por no mentir, por no cometer algo que ofenda a Dios. Y bueno, si alguien decide en ese caso también cubrir, o sea, sobre todas las cosas, vean, cubrir, vestirse bien es excelente, porque creo que en los últimos tiempos también se ha escuchado, hubo un tiempo en aquello donde los pastores o predicadores de la corriente de la que se llama o la que le han llamado las personas estas la sana doctrina, se han vuelto bastante en no predicar el mensaje de Jesucristo, sino predicar sobre el vestuario, predicar de que santidad es precisamente el que viste de esta manera y el que viste de otra manera no lo es. O sea, no predicamos precisamente, como decía usted, del tema del corazón, sino del tema del exterior. Entonces, el pastor Fidel, por ejemplo, en los discipulados que nos ha dado, ha tenido, se ha detenido en este punto y, y Dios, pues, comienza a trabajar en el corazón. La palabra de Dios dice que de la abundancia de mi interior, de la abundancia del corazón, habla mi boca. Correcto. Y por lo consiguiente también, asimismo verán mis ojos. Entonces el pastor nos decía, por ejemplo, hermanos, tanto como hermanos y hermanas, antes de cuando usted se vista, antes de salir a la calle, dése un vistazo en el espejo y sin que nadie lo vea, usted mismo pregúntele al Espíritu Santo y con sus ojos usted también podrá ver cómo se ve. Si va a la calle a provocar a alguien, si va usted a la calle o se vistió para provocar en el caso de la mujer, si se vistió para provocar a la mujer. En el caso mío, de repente, un pantalón muy ajustado también puede provocar, ¿verdad? A una persona del sexo opuesto. Entonces, es un tema, el tema de la santidad en el vestuario, pues es un tema complicado. Porque hay diferentes maneras de pensar. Yo creo que no deberíamos entrar en el conflicto al menos en lo que a la enseñanza, ¿verdad?, concierne, porque estamos aprendiendo cómo preparar un mensaje. Amén. Pienso yo. Eso es lo importante, ¿verdad? Tal vez un Sí. poco hablar de algunas inquietudes. Yo les podría hablar de muchos ejemplos, pero por eso les dije que debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Yo iba a predicar a una iglesia que el pastor hablaba mucho de la vestida de la mujer y él estaba en pecado con una mujer. Y después salió la bomba y no solo eso, hermano, dejó a la esposa y se fue a vivir con la mujer. Pero él hablaba de que las mujeres debían de andar faldas largas y que los hombres. Entonces lo que digo es, cuidémonos, pidámosle al Señor, más que estar pensando, ¿verdad? Que si esta cosa, que si la otra, que Dios se encargue. Pero nosotros los que estamos aquí, es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, en realidad, porque tal vez criticamos a la gente y ya estamos pecando. ¿Ves? Tal vez mentimos y ya estamos pecando. Entonces, pero bueno, lo importante, como ustedes ya saben, era ver más o menos cómo se prepara un sermón temático. En ningún momento me salí del tema. Desde el inicio hasta el final, la santidad. Entonces, por ejemplo, si vemos el sermón
del hijo pródigo, ese no es un sermón temático, es un sermón expositivo y ahí se habla de todo, porque es todo el sermón y es muy distinto. Ahora, yo podría más o menos hacer un sermón temático del hijo pródigo. Busco el tema y lo voy más o menos desarrollando, pero él solo ya es un sermón expositivo, se llama, porque se va desarrollando todo lo que dice allí, ¿verdad? Pero hasta el momento estamos viendo cómo es un sermón temático. Y la persona no se debe de salir de ese tema que está hablando, ¿verdad? Para hacer todo el sermón. Ahora miren, hermanos, yo tengo dos predicadores que más o menos creo que predican 40 minutos o 1 hora o más. ¿Ustedes quieren que los ponga 15 minutos cada uno y veamos? ¿Tienen tiempo? Amén, amén. Yo sí, pastor. Ok. Los demás, más o menos, si alguien tiene que salirse, se sale. Pero solo es para que veamos más o menos. Acuérdense que vimos el bosquejo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El bosquejo, la estructura, el tema, el título, el texto, la introducción, el desarrollo, para ver más o menos si ellos usan la ilustración y si dan el título y hay algo que, si se mueven, si no se mueven, para que después analicemos un poquito. Entonces voy a poner el primero, hermano. Antes de comenzar, quiero contar una historia. Before I begin, I just want to say a story or tell a story. Man who accepted the Lord as his personal savior. Era un hombre próspero, very prosperous man. Medic, he was a doctor. Le iba bien. Everything went well for him. Tenía 2 casas, 2 carros. He had 2 homes, 2 cars. Una esposa, eso sí. One wife that he had. Y aceptó al Señor. And he accepted the Lord. Y como él era un médico, and since he was a doctor, rápidamente lo invitaron para dar clases en la iglesia. Very quickly, they would invite him to give classes at the church. Porque en esa época la gente que iba a la iglesia era gente pues de escasos recursos económicos y académicos. At that time, there were people with good economical resources and very intelligent. Pero vino un día un hombre, but a man once arrived con filosofías huecas, with philosophies that were hollow, y lo engañó, and deceived him, y lo desvió de la verdadera doctrina, and it drifted him from the real doctrine. Y no solamente él se desvió, not only fue, sino que desvió a su familia, but he also had his family drift away as well. Y hasta el día de hoy, and until today, y ya pasaron 45 años de eso, and 45 years pass, siguen desviados, and they continue to be drifted away, y dejaron de ser personas prósperas, and they cease to be prosperous people, y me da pena, and it saddens me. Hoy no son prósperos. Today they are not prosperous. ¿Qué? Why? Porque él en la iglesia no fue educado. Because at the church he wasn't educated. Porque él no había los recursos en ese momento. Or they didn't have the resources at that time. Pero alguien lo engañó. But someone deceived him. Porque anda gente por ahí. Because there's people around engañando a otra gente. Deceiving other people. Hay que tener cuidado. And we have to be careful. Y como el pastor lo acaba de introducir, and as the pastor just finished introducing, estamos hablando de la familia. We're talking about family. Tenemos que proteger a nuestra familia. We need to protect our family. De estas filosofías. From these philosophies. De gente que anda engañando por allí. Of people that have been going around deceiving other people. Porque si nos dejamos engañar, because if we allow ourselves to be deceived, hay una factura después. There's a failure. Hay factura después. Bill later on. Hay una factura, señores. There's a bill. Yo lo vi. I've seen it. Lo he visto. I've seen it. Okay, me encanta esa fotografía porque ese es el Cristo del Picacho. I like this picture because this is the Christ of the Picacho. Y
Me emociono cuando lo veo And I get emotional when I see this porque yo nací unos kilómetros de donde está ese Cristo. because I was born like kilometers where this statue is. Y bien, sencillo, ¿de qué voy a hablar esta mañana? And very simple. What am I going to speak about this morning? Cristo superior. Christ is superior. Podemos decirle eso a la otra persona. If we say that to the Cristo person es next to you, superior. Christ is Cristo es superior. superior. Christ is superior. Cristo es superior. Christ is superior. E intencionalmente seleccioné esta foto que me encanta. I picked this photo intentionally because I love it. Si alguna vez usted va a Tegucigalpa, vaya If al one day Picasso. you go to this country, you'll go there, you'll see this. Y yo le voy a enseñar el lugar donde nací también. And I'll show you the place where I was born as well. Está allí también. It's also there. Así que bueno, Cristo es superior. Christ is superior, people. Entonces, cuando usted llegue a su casa So when you arrive home y le pregunte de qué habló el pastor esta mañana, ¿usted va a contestar? when you arrive home and they ask you, what did the pastor speak about? You're going to say, what? Christ is superior. Para que en todo Él sea el primero. Para que en todo Él sea el So primero. that in all things he may be number one. Comienza hablándonos de que Él es el creador de todas las cosas. It starts talking about he's the creator of all things. Comienza diciéndonos que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. It talks about that Jesus is the visible image of the invisible God. Pablo nos dice que todo fue creado por Él, Paul says that everything was created through him, por medio de Él through him, y para Él. and for him. Y dice que Él fue el primero en resucitar de los muertos, And it says that he was the first to resurrect among the dead. porque Él debe ser primero en Because todo. he should be first in everything. Y por eso And that is why el título the title del sermón es of our sermon is Cristo es superior. Christ is superior. Él es superior. He is superior. Él es el primero. He is the first. En la versión antigua de la Reina Valera dice que In the old, en todo it says in all, Él tiene preeminencia. he has Preeminencia. first place. Está siempre arriba. He is always above. Ahora vienen mis objetivos. Now, my objectives. Yo voy a demostrar esta mañana I'm going to show you this morning la superioridad de Cristo. the superior of Christ. Eso es lo que voy a demostrar, la superioridad. Cristo es superior. I'm going to show you that Christ is superior. Dos, voy a explicar los 4 elementos sobre los cuales Cristo es superior. I'm going to explain the 4 elements why Christ is superior, Fundamentado en la carta a los Filipenses, which is founded in the book of Colossians. porque Colosas Because in Colossians era una ciudad was a city, a 100 millas al este de él. it was 100 miles from Ephesus. Pablo nunca había estado en esta ciudad. Paul has never been in this city. Actualmente es el país de Turquía. It is the country of Turkey. Y entonces Pablo no estaba allí. So Paul wasn't there. Y Pablo estaba en la cárcel And Paul was in prison cuando escribió esta carta. when he wrote this book, Porque allá llegó because he arrived there, un señor llamado Epáfras a man called Epaphras, y le comentó and he told him acerca de unos mentirosos que habían llegado a Colosas about some liars that arrived to Colossae a engañar a la iglesia. to deceive the church. Y cuando él se dio cuenta de estos embusteros, And when he noticed these liars, well, very good, very good. You're doing very well so far. thank you. Entonces, escribió esta carta So then he wrote this book para contrarrestar to contradict a estos mentirosos. these liars. Desafortunadamente, Unfortunately, yo no sé qué hizo la iglesia I don't know what the church did para contrarrestar to contradict a este mentiroso que engañó
This liar who deceived, estuvo escuchando varios años el mensaje de la palabra I was listening to the message for several years. y luego Listening to the message for several years. llega el mentiroso, lo engaña And then this liar comes and deceives him y le arruinó la vida. and ruined his life. Entonces Pablo So Paul, escribe esta carta he writes this letter para contrarrestar la mentira to contradict the lie. y envió esta carta. And he sent this letter, Que no había correo electrónico, there was no emails, con un señor que se llamaba Tíquico. with a man that was called Tíquico. Y este señor llevó la carta a Colosa. And this man took this letter to Colossians. Y ahí nos vamos a centrar esta mañana. And there we're going to center Por ourselves. eso, el tercer objetivo que yo tengo esta mañana es That's why my third objective this morning is corregir errores en los que la iglesia incurre to correct errors in which the church is involved in, para que ésta alcance la riqueza del pleno entendimiento so it can reach the riches of the true understanding. y esa segunda parte alcance la riqueza del pleno entendimiento. And that second part, to reach the true understanding, Es un versículo is a scripture en donde Pablo le dice a los colosenses where Paul says to the Colossians, la razón the reason por qué está escribiendo esta carta, I am writing this letter, porque este es el objetivo because this is the objective de los pastores, of the pastors, que la gente que viene a la iglesia that the people who come to church alcance can reach la riqueza the riches del pleno conocimiento. of the true knowledge. Nuestro trabajo no es entretenerlos a ustedes. Our job is not to entertain you. No, señores. No, No, no. nuestro trabajo aquí Our job here no es venir is not to come y hacer un show. and make a show for you. No, No, nuestro trabajo aquí our job here no es algo que hacemos por dinero. is not something that we do for money. Nosotros, We los que servimos en el ministerio, serve in ministry. ustedes, la gente, You, the people, nosotros que sintamos como dolores de parto. make us feel like we feel birth pain. Solo las mujeres saben lo que es Only the women know about dolores de parto. Formado en vosotros. until Christ is formed in us. Solo pastor puede entender a otro pastor. Only a pastor can understand another pastor. Los dolores, The pains eso, que Cristo sea formado en ustedes. that Christ be formed in you, Y cuando alguien es engañado, and when someone is deceived, no duele, it hurts. duele, It hurts. duele. It hurts. Entonces Pablo So Paul dice para que ustedes colosenses says so that you all Colossians alcancen la riqueza del pleno entendimiento. can reach the riches of the true understanding. Porque cuando el ser humano Because when the human alcanza reaches esa riqueza de entendimiento, that riches of understanding, le va a ir bien, everything's going to go well. le va a ir bien, It's going to go well. le va a ir bien. It's going to go well for them. Cristo es Christ superior. is superior. Christ is superior. Podemos decirle a la persona de lado, Cristo es superior. Tell the person next to you, Christ is superior. Y yo dije ahí que Cristo es superior sobre 4 elementos. And I said that Christ was superior over 4 elements. Y vamos al número And we're on number what? 1. Number 1. Espérate, Bobero. Número 1. Quita pale. ¿Ah? A eso. I like this. Señoras y señores, Ladies and gentlemen, Cristo Christ es is superior